Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves nos encontramos para un diálogo con la educación, para un diálogo con los temas cruciales de la educación, la sociedad, la cultura, la política, la ciencia, cómo no. En esta noche vamos a conversar de un tema importante desde diversas áreas, desde diversos ámbitos, es la educación y el simbolismo. Y los símbolos son importantes en la comunicación y en la educación. El lenguaje y las matemáticas se articulan precisamente desde símbolos, pero van más allá de ser meros instrumentos de las asignaturas, pues los símbolos entrañan significados y se asocian también con el mito, con interpretaciones propias de la cultura. Desde esta perspectiva antropológica miraremos qué relaciones se pueden dar entre la educación y el simbolismo en un diálogo con un especialista en el tema que ha trabajado todos estos aspectos, ha trabajado educación, ha trabajado simbolismo, ha trabajado cultura y, por supuesto, desde la museografía cataliza todos estos saberes, digamos. En esta noche conversaremos con Juan Martínez. Juan Martínez, querido amigo, es antropólogo, tiene una maestría en gerontología y psicoterapia de base antropológica, una especialidad en psicología analítica junguiana, es un gestor cultural, creador de varios museos en diversas partes del país. Sobre estos museos, sobre su trabajo simbólico, también conversaremos en este programa. Sin más, Juan, bienvenido. Buenas noches, mi querido Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto, Alexis, a ti estar contigo en este programa y, por supuesto, compartir algunas ideas sobre el simbolismo. Gracias, mi querido Juan. De entrada, ¿cómo definirías el simbolismo? Toda esa amplia gama de aspectos. ¿Cómo lo definirías? A ¿Y qué ver, rol cumple este en la cultura y la educación? yo diría que este es un tema muy complejo porque atañe a la propia estructura psíquica del individuo, pero podríamos decir que el simbolismo es la fusión trascendente de la psique. Es una fusión trascendente porque crea un contenido a partir de los elementos inconscientes. Es decir, el símbolo expresa lo que no se conoce, lo que no se puede conocer desde una estructura racional. Como función trascendente, entonces, el símbolo es un puente que conecta al consciente con el inconsciente. Es la función creativa que se hace a partir del desconocimiento de una realidad, de un hecho, de un objeto. Y la expresión simbólica eh, alude a este puente entre la estructura consciente y la estructura inconsciente. No Lo, sé si te cons- conozco lo más. consciente y lo inconsciente, un poco desde una perspectiva psicológica, quizás. Desde la perspectiva antropológica, ¿podrías ampliar el tema de lo simbólico o el simbolismo, si es que no fueran sinónimos? Bueno, yo comenzaría diciéndote algo que siempre me ha preocupado a mí, es que no siempre es posible comprender toda la realidad o todas las realidades desde una estructura cognitiva lógica, racional, digamos, ¿no? Muchas veces la academización, digamos, en la comprensión de la cultura, de sus fenómenos, de sus expresiones, corre el riesgo de cosificar cuando optamos exclusivamente por el lenguaje lógico racional. Entonces podemos decir que la función de la estructura cultural es una estructura simbólica en esencia porque alude a la creatividad, a la forma de entender las realidades sociales, culturales, individuales, y lo hace desde desde sus propias características. Los símbolos son expresiones
de construcciones, recreaciones de la realidad desde una visión creativa del sujeto, ¿no? Entonces podemos entender eso, el símbolo, como las imágenes, ¿no es cierto?, que nacen y que se forman no en estructura racional, sino, pero no quiere decir que se formen en estructura irracional, se forman en estructura inconsciente. Y el inconsciente es una parte de la psique, ¿no es cierto?, que habría que podríamos hablar mucho más. Hay una estructura de la psique que tiene varias funciones, una función o una característica, digamos, racional, pensativa, emotiva, y hay otra característica no racional, intuitiva, perceptiva. Esto que los, esto que los psicólogos llaman el alma del sujeto es su psique, y esta psique actúa con diversos lenguajes. Hay un lenguaje racional, ¿no es cierto?, que normalmente es rígido y que se puede expresar en la visión académica, y hay un lenguaje simbólico, creativo, artístico, lúdico, onírico, que se expresa en esta faceta del inconsciente. Entonces, los pueblos que no manejaban su estructura lógico-racional o que tenían una estructura lógico-racional embrionaria, optaban por un lenguaje simbólico para comprender, para decodificar, para entender su propia realidad. De manera que la naturaleza humana es una naturaleza simbólica, y lo que no quiere decir que no tenga un componente lógico, racional, positivista, digamos. Pero para entender el simbolismo lo que tenemos es que un poco ampliar la conciencia y dejar que fluya un nuevo conocimiento, uno que puede ser un conocimiento emotivo, onírico, pero que cuya naturaleza o cuyo origen es del inconsciente del sujeto. Muchos temas importantes, muchos conceptos también en lo que nos cuentas, Juan. De hecho, no necesariamente se vincula a esa racionalidad occidental. Hay hoy pueblos con otras racionalidades, con otras cosmovisiones. De hecho, pues un filósofo decía que la racionalidad occidental es solo uno de los mitos, es un mito asociado al logos griego, y hay otras Así es. percepciones que no están en ese entorno, pero que, como tú lo manifiestas, pues desarrollan procesos simbólicos. Ahora, para interpretar su realidad, para incluso comprenderla, ¿no? Y estos símbolos, este entorno simbólico, si lo vemos así de una manera quizás simplificada, se asocia mucho a la cultura, a las culturas, a las diversas culturas, pero también por ello la educación está fuertemente influida por eso, porque la educación se guarda relación directa con la cultura. No es lo mismo estudiar en China que en Cayambe, ¿no? Son dos culturas distintas, y su educación, a pesar de que los contenidos puedan ser iguales, tiene sus características propias y distintas. ¿Cómo se vincula todo lo que tú nos has dicho en procesos educativos o en la educación? A ver, a mí me parece muy importante lo que tú dices. Yo creo que la tendencia a que la educación sea una actividad rígida, racional, positivista, que tiene un método de comprobación, matemático, físico, lo que sea, normalmente cosifica la realidad, ¿no es cierto? Entonces, no es, de alguna manera estamos colonizados por una comprensión del conocimiento racional científico, ¿no? Y esto nos descuida la dimensión de otras formas de aprehensión de la realidad que están en el campo simbólico. Y creo que el campo simbólico es lo que detona la creatividad, es decir, la superación de la rigidez academicista, entre comillas, es necesario porque de alguna forma las estructuras simbólicas detonan la creatividad del sujeto. Entonces, es fundamental que la educación se nutra del simbolismo, se nutra de la cultura para ampliar y para superar estas visiones rígidas que suelen estar presentes en estas visiones positivistas, racionalistas, lógicas, matemáticas, en fin. Está muy vinculado a la cultura, la educación, la cultura, y por supuesto el centro es la creatividad, cómo el sujeto enfrenta la comprensión de su realidad de cosas que no conoce y que no va a conocer. Ahí actúa el simbolismo, para darle una dimensión creativa a lo que desconoce. El simbolismo es la expresión de lo que no conoce la conciencia. Es la apertura de la conciencia a otros procesos que no puede capturar la conciencia. Entonces actúa el inconsciente del sujeto, que es un inconsciente individual, que es un inconsciente colectivo, que tiene sus propios sistemas de expresarse. Las imágenes simbólicas, los sueños, como tú
construcciones simbólicas, ¿no es cierto? Una serie de los propios mitos que también son expresiones simbólicas de una sociedad. Y esa es la maravilla del inconsciente, porque detona una comprensión del mundo simbólico, artístico, poético, ¿cierto? Analógico. Tenemos entonces que la apertura, el simbolismo tiene un montón de implicaciones para que nutra en la educación su parte creativa, diría yo, y supere su visión rígida. Yo creo que el desafío está en superar las visiones rígidas que cuadriculan la realidad, que la cosifican, que no permiten entender que la realidad es un ente muy complejo, hermosamente simbólico, sino de arte, de poesía, de música, que alimenta la comprensión de un sujeto sobre su propia cultura, sobre su propia realidad. Esos temas que manifiestas, el mito, la conciencia, la educación trascendiendo una perspectiva quizás curricular, quizás pragmática de qué se debe estudiar, confrontándose con la realidad particular de qué es lo que el individuo mira y cómo mira su realidad, ¿no? Esas dos perspectivas, eh, nos plantearían preguntarte desde qué perspectivas diversas antropológicas viene el simbolismo en la educación. Podría decirte desde la perspectiva lingüística formal, ¿no? Las letras, los caracteres que aprendemos cuando somos chicos y que luego organizamos en sílabas, en palabras, en oraciones, pues son símbolos al final Así es. que tienen su significado, ¿no es cierto? Pero más allá de aquello, el lenguaje matemático, para todo existe uno, el no, todo eso es otro lenguaje. Pero más allá de eso, ¿qué aspectos del simbolismo y qué diversas perspectivas vienen en la Claro, educación? hay varias implicaciones de la diferencia entre un signo y un símbolo, ¿no? Ahí tú Primero. días de Ujú. signos matemáticos o gramáticos, qué sé yo. Yo trabajo realmente los lenguajes, las imágenes, que son para mí las expresiones simbólicas las que yo trabajo. Pero yo creo que sobre todo el símbolo tiene una carga, o sea, si tú entiendes la estructura psíquica de una persona y las funciones, entiendes que el simbolismo obedece o es parte de una estructura de conocimiento y de aprehensión de la realidad que es profundamente emocional, que es perceptiva, que es intuitiva y que permite al sujeto detonar una comprensión del mundo diferente, particular y colectiva a la vez. Y ahí tú tienes un enganche con lo que puede ser la educación. Los procesos educativos no tienen por qué estar al margen de las comprensiones que tienen los pueblos sobre su propia realidad, que no son que no todas son universales, porque también hay concepciones universales, que son particulares, que dan idea de cuáles son sus comprensiones sobre su universo cósmico, sobre su propia relación con el mundo, ¿cierto? Sobre su propia formación como pueblos. Entonces, tienes que el simbolismo es la expresión de las formas particulares como una sociedad comprende su propio universo, personal y colectivo, ¿no es cierto? Y claro, para mí el lenguaje simbólico, bueno, el lenguaje simbólico habla, se expresa de diversas formas, se expresa en los sueños, se expresa en la creación artística, se expresa en la analogía que puedes hacer con la naturaleza. Entonces tienes algunas fuentes que nutren esta comprensión simbólica que permite que el sujeto, ¿no es cierto?, detone una comprensión mucho más amplia de su realidad y no sea exclusivamente una comprensión racionalista, digamos, positivista, lógica, ¿no es cierto? Porque no somos sujetos lógicos, somos esencialmente seres simbólicos creativos. Y nuestros lenguajes son esos lenguajes, los lenguajes del alma, los de la poesía, de la música y del arte, pero también la necesidad de una comprensión racional de la realidad, que no siempre satisface nuestras necesidades cognitivas, pero que es parte del desarrollo y de la evolución de la persona. Ujú. De hecho, es muy importante lo que tú mencionas y lo reitero, lo subrayo, queridos amigos, queridos radioescuchas. No somos meramente ese logos, esa racionalidad, ese proceso lógico objetivo.
Somos esencialmente individuos llenos de subjetividad, llenos de emoción, de pasión, y parte pues, de las críticas a la racionalidad occidental, pues que realizaron pues, los posmodernos, para hablar de los más cercanos, es eso, esa crítica a dejar de que sea preeminente lo racional y que se consideren dimensiones del alma, como decía Juan, o espirituales, dimensiones corporales, dimensiones distintivas a un nivel pues similar, digamos, ¿no? No con superioridad del uno sobre el otro, o del cerebro sobre el otro, como antes se pensaba. Esa es mi mayor preocupación. Yo pienso que muchas veces los procesos educativos y otros procesos políticos, militantes, tienden a achicar el mundo subjetivo que tú dices, tienden a minimizarlo y a dominar la visión objetiva, ¿no es cierto? Entonces, si tu campo subjetivo va recortándose, achicándose, tú vas perdiendo esta condición humana de ser creativo, de ser lúdico, de ser onírico, y te vas convirtiendo en un ser objetivo, racionalista y pragmático, que se olvida de esta enorme dimensión subjetiva. Gran parte ahora de las teorías y de los desarrollos de la educación está en ampliar el mundo subjetivo del estudiante. No acortarlo, sino ampliarlo. No racionalizarlos, sino desarrollarlo, detonarlo, porque el mundo subjetivo es de que transforma al individuo, no necesariamente el mundo racional. Entonces, de alguna forma, la educación debe entender que los sistemas racionales, lógicos, matemáticos, que colonizaron la estructura cognitiva de las sociedades, tienen que dar paso al desarrollo de las capacidades subjetivas. Y ahí tienes lo que tú dices, la emoción, ¿cierto? Sobre todo el arte. Yo creo que el arte es el mejor lenguaje del mundo subjetivo interno del sujeto. La poesía, todas estas manifestaciones que deben ser parte de la educación. Y que tú ahora los encuentras inclusive en la inteligencia artificial. Tú hablas tú puedes pedirle a la inteligencia, a los programas que te hagan de un problema histórico una poesía. Y salen unas construcciones espectaculares. Se puede entender la historia con elementos poéticos, se puede entender las matemáticas con recursos poéticos, lúdicos, artísticos, ¿no es cierto? Eso es la dimensión del simbolismo, la creatividad del sujeto, el arte interno. Todos somos artistas, todos tenemos emociones, pero no, esas emociones, ¿no es cierto?, se pueden expresar simbólicamente. Y podemos ser más simbólicos si nuestra conciencia se abre, si no la censura, si no piensa que el simbolismo es una manifestación esotérica de la realidad, y no lo es manifestación de una expresión cultural propia de la naturaleza humana. Entonces yo creo que ahí tú pides un gancho muy importante para la educación, la creatividad. Hagan de las matemáticas clases con poesía, hagan de la historia comprensiones poéticas, y no las traduzcan a cifras, a datos formales que no alimentan al sujeto en sí mismo, sino que lo cuadriculan. Creo que la educación tiene que superar su rigidez y creo que tiene que subjetivizarse, como tú muy bien lo estás indicando. Muy bien, mi querido Juan. En efecto, cuando pierde la educación y la preeminencia del individuo y del colectivo en la dimensión subjetiva, pues se desperdicia toda una carga muy propia, muy creativa, como tú lo manifiestas. Luego de que hemos planteado, si cabe el término, queridos amigos y amigas, estas bases conceptuales y estas bases que articulan el diálogo de esta noche, vamos a una pausa musical y regresamos con Juan Martínez, con el antropólogo Juan Martínez, para conversar más sobre el símbolo, el mito, la resignificación, el rescate, cómo el símbolo se vincula con la sociedad, con la memoria, con los entornos esenciales del país, con los sentidos del país. Volvemos en un momento. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre.
Estamos de vuelta en Rompe el Muro. Usted está escuchando Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. En esta noche, en un diálogo sobre educación y simbolismo con Juan Martínez. Y pues, mi querido Juan, continuando este diálogo, hablábamos de símbolo y mito y cómo se vincula el símbolo con el mito. No te diría quién es preeminente o no, sería una discusión quizás de quién es primero el huevo o la gallina, sino cómo hay esas relaciones, esas interacciones y esos estallidos, si es que cabe, ¿no? Del mito y el simbolismo. A ver, me gustaría contarte algún símbolo después, algún mito para poder Ujú. decodificar así. Te voy a contar uno después, pero yo te diría que las narraciones míticas son narraciones simbólicas colectivas. Si yo diría, el mito es la narración colectiva simbólica de una realidad, ¿no es cierto? De la forma como un pueblo construye una realidad, entiende, la decodifica o la transforma, ¿no es cierto? De manera que están íntimamente vinculadas. La visión mítica es la forma, la narrativa colectiva de una realidad X. Quiero aprovechar para contarte un mito, que es uno de los que más me gusta y que puede permitir que los que nos escuchan Nos lo cuentan a disfruten, todos. porque una, Correcto. una charla que no disfrutas es una charla que aburre. Así es. Aquí hay un mito muy bonito del pueblo Pasto, ¿no? Los Pastos de Cachi, del norte de Ecuador y sur de Colombia. Mm, esta es una cultura de características, es una cultura solar, digamos, estilo maya, ¿no? Ellos pensaban y decían que hubo una gran explosión solar, Big Bang, ¿cierto? Y que del Big Bang explotó el sol y nacieron, y los pedacitos de sol cayeron en la tierra y fue el origen de la vida. Entonces los pasos dicen, somos pedazos de sol, somos parte del sol. Te doy esta comprensión del origen, porque eso te puede armar una estructura filosófica enorme. Somos solecitos, somos pedazos del sol, ¿cierto? Somos parte de esta energía solar. Esa es la comprensión de una comprensión también divina, ¿no? Los incas te dirían, somos hijos del sol. Nosotros los dorandinos decimos, somos soles, pedazos de sol, ¿no es cierto? Esta comprensión de entender, porque el mito busca la comprensión del origen. Este es una de las principales funciones del mito, saber de dónde venimos, quiénes somos, qué explicación le damos, ¿no es cierto? El propio mito cristiano, este es el mito de los pastos. La vida es, y los seres humanos somos de origen solar y somos pedazos de sol. Y cuando nos vamos, nos reintegramos, ¿no es cierto? Pero no es que es el papá sol, ni el hermano sol, ni el hijo del sol. Somos soles. Si tú analizas este mito, inclusive las formaciones cristianas, verás que puedes decir, los dioses somos nosotros mismos. Nosotros somos un pedazo de Dios. Y ahí tenemos una explicación filosófica, poética, emocional, hermosa, diría yo. Y no solo eso, esta construcción mítica se expresa en objetos. O sea, si los pueblos no tenían una escritura, la grafía, tenían objetos. Y entonces quedan retratadas estas construcciones míticas, simbólicas en objetos, que es lo que a mí me gusta hacer, descubrir ese objeto que contiene, que dice qué función cumple en la cultura, qué tradición mítica narra y qué comprensión. Y cómo nos puede permitir actualmente también comprender un poco nuestra propia cultura. Entonces, Alexei, somos soles. Somos soles y eso, como tú dices, nos da una nueva interpretación. Y de ahí en la última parte tú planteas, esos se plasman en objetos. Ahí se vincularía pues con algo que quería preguntarte. ¿Cómo se rescatan y se resignifican los símbolos? Pues se resignifican precisamente en la concreción, en objetos es una de las cosas, en dibujos, en Así petroglifos, es. en ilustraciones, en leyendas, en memoria oral, etcétera. Yendo precisamente a ello, ¿cómo se da este proceso de rescate y Digamos, resignificación? lo interesante también es que los símbolos siempre son polisémicos. Aquí no hay Un solo significado, no hay. significado. Esto es lo maravilloso, porque no hay un solo significado a nada, para comenzar. Somos seres diversos y construcciones diversas. De manera que los símbolos son polisémicos, para comenzar. Y su interpretación, por eso, es
Es abierta y es hermosa. Para mí la interpretación es bastante simple. Yo tengo aquí algunos Lo describimos para quienes no pueden para quienes vernos. tengo varios, no sé cuál coger, tengo varios, pero me gusta este amazónico que es actual. No sé si Ajá. le miras. L- Este se llama miku. Para los compañeros que no nos ven, es un pequeño lagarto. Ujú. Es un lagarto muy bravo. Hay lagartos muy bravos y furiosos, pero muy hermosos. Porque esta también es una cosa simbólica. Lo hermoso también es lo bravo. Y los amazónicos dicen que todos tenemos un lagarto interno, un mico, y que el lagarto interno puede tomarse la conciencia. Entonces, cuando un sujeto se pone bravo, dice, cuidado, te sale tu mico, controla tu mico, controla tu violencia y tu pulsión interna. ¿Ves? Aquí tú tienes un objeto cumpliendo un rol, ¿no es cierto?, regulador en una sociedad. La violencia se la maneja, dicen los amazónicos, y se expresa en un sujeto, en un ser animal como el lagarto. También tienes una conexión con la etología animal, con el comportamiento animal que está muy difundido en las imágenes. Animales cuyos comportamientos, ¿no es cierto?, permiten a las comunidades organizar su convivencia, digamos así. Y hay muchísimos, la tortuga, me puede decir, yo sé muchos de eso, la tortuga, El jaguar, la el jaguar, serpiente. la expresión masculina, la culebra, hay uno muy bonito del pelícano, es decir, también el comportamiento animal alimenta la construcción mitológica y la expresión simbólica de las sociedades, pero no es única. Mira, vamos a ver otro. Este es uno que me persigue. Si tú lo ves, es muy simple. Es una persona con alas. No es que a las personas les salen las alas. Esto es simbólico. ¿Cómo expresan los pueblos su capacidad de desprendimiento y de libertad? Si tú te desprendes del mundo objetivo material y avances en un mundo subjetivo, digamos así, tú puedes volar, tú puedes ser libre. Se llama el ser alado. Hay muchísimas representaciones de ¿De qué cultura es el ser este es alado? Jamacuaque Es Jamacuaque, y es, como, y es mujer, ¿no? ajá, y es mujer. Muchas de estas expresiones espirituales, simbólicas, son muy femeninas en la cultura nuestra. Nosotros somos una cultura muy femenina, totalmente femenina. Como tú decías, logos masculino, sabiduría femenina. El logos es siempre rígido, pues. Y Es así tienes un montón rígido, de... demostrable, Claro, positivo. esto diría yo que podría ser una imagen arquetípica, porque también hay los ángeles, pues. Y toda cultura tiene ser que vuela. ¿Cómo El, expresan las sociedades y los pueblos su capacidad de ser libres, de volar y trascender, y y su deseo, desprenderse del ¿no? mundo material? Ujú. Volando. Volando. Entonces, aquí tienes, de estas tenemos cientos de miles de representaciones, digamos, de las sociedades ancestrales que dan idea de estas características, como el hombre es libre, porque tiene que dejar el mundo, porque no tiene que atarse al mundo material, cómo construir su espiritualidad, porque medita, cómo mira la sociedad. Mira este de acá. Te voy a dar uno más psicológico, que este es fuerte, este chiquitín. Este me gusta mucho porque es complejo. Para los que no nos ven, es una persona que está atrapada en una suerte de monstruo, ¿no es cierto? Es un Ujú. atrapado. Yo les llamo el atrapado, el super yo atrapado. Atrapado, Ya. diría yo. Y a El, mí, el, el externo es más violento, con colmillos, y el interno es como más dulce, ¿no? El que está sí. adentro. Y se lo ve por la boca, para los que nos ven. Está con la boca abierta en ferocidad, Y la y lengua salida, adentro está, y la lengua salida, y porque adentro no es está una un máscara, tipo ¿no? más dulce, digamos, Exacto. no es nomás. Entonces yo podría decir algo clásico en psicología, ¿no? Ser vive atrapado en el pasado y en el futuro. Y vive angustiado y ansioso, ¿no es Ujú. cierto? Entonces ¿Desde un qué ser cultura atrapado en es sí este? mismo. Ujú. Este es Tolita. De la tolita. ¿Ves? Es Y una, con es un, una pieza un complicadísima. escudo, y un escudo al final en el ombligo, ¿no? Y es un Precisamente. escudo al final del ombligo, así es. Así el origen de la vida cubierto, quizás está protegiéndose o protegido de, ¿no? Y un sujeto que está atado a su recuerdo del pasado, a su dolor del pasado y a su incertidumbre del futuro. Eso nos pasa a todos.
Ujú. Sin Esa duda. típica neurosis, hermano. Entonces, Sí. aquí, y finalmente solo el último ya para no aburrirte. Mira, este es No. espectacular. Un Este cuerpo bicéfalo. es un cuerpo bicéfalo, exactamente. Esto puedes tú interpretar, esto es de múltiples formas, ¿no? Pero podrías decir que es la dualidad, ¿no? Que es la contradicción. Para mí es la dualidad del ser contradictorio entre lo que tú decías del mundo objetivo y el mundo subjetivo. Puede ser. O puede ser la ansiedad de estar atenta. Bueno, pero estas son las imágenes y las representaciones que nos dejan las culturas. Culturas milenarias, por cierto. Unas- Jamacuaque, la todas, la- tolita, todas todas, ellas. 3.000, Ujú. 4.000 años todas, ¿no? Entonces, los bicéfalos pueden expresar esta contradicción innata en el ser, que tú decías, objetivo, subjetivo, conciencia, inconsciencia, razón, espíritu, qué sé yo, y cualquier representación de la dualidad. Los duales, lo que se llama los complementarios contradictorios. Entonces tú tienes ya de las cuatro piezas que hemos visto, la expresión de la neurosis en una imagen, la expresión de la dualidad en otra, una forma de control de la violencia social en el micro, y el hombre que se desprende del bien material y que accede al universo cuando es libre y vuela. ¿Ves? Estas son las construcciones simbólicas que arman una cosmovisión cultural, digamos así. Son ricas porque ninguna nos hace daño, nos nutre, nos permite tener otras aproximaciones a estos grandes problemas, a la neurosis, a la dualidad, al ser libre y a la violencia. Yo te quiero dar un caso que a mí me conmueve mucho cuando yo voy a la Universidad Andina. Ahí tú tienes una construcción simbólica espectacular. La universidad es un museo. O sea, es la única universidad que entendió el arte y ha colocado unas colecciones de artesanía y de arte espectaculares. Ahí tienes tú una aproximación clara, una visión de incorporar las expresiones artísticas, ¿no es cierto?, al proceso educativo. Uno va por la universidad y va viendo cantidad de expresiones artísticas maravillosas. Y la universidad es un palacio, es un museo. Yo creo que la universidad es un museo en sí mismo y ahora estamos haciendo un museo también muy importante. Creo que esta forma de vincular la expresión artística, que es simbólica, el simbolismo, como digamos, el objeto, es lo que alimenta el proceso educativo. No habrá posibilidad de ser matemáticas si el profesor de matemáticas no sabe leer poesía y no sabe hablar de la emoción, del amor, de la vida, Y de, porque y la de, enfermedad tiene que sustituirse por el amor, por la calidez. Pues. y de la matemática concreta y vinculada a otras realidades, no aislada Así como es, una ciencia, como una disciplina, desde la visión, pues racionalista, no cartesiana, de exacto, segmentar la realidad fragmentarla. y aislarla en compartimentos que Es, son es, es, estancos, ¿no? esto me parece fundamental porque el conocimiento tiene que ser integrado. Las ciencias son integradas, no son fragmentadas. Cuando se fragmenta, la estás matando. Estás Mm. haciendo del conocimiento una realidad fragmentada, pues, empobrecida, fría. ¿No es cierto? Cuando entiendes que la sociedad, el conocimiento y la educación son realidades integradas, entonces avanzas más a una formación del individuo. Has planteado ya temas del simbolismo con el individuo, el simbolismo con el mito, el simbolismo vinculado a determinada orientación de las culturas como una interpretación colectiva del mismo. ¿Y por qué es importante en términos de patrimonio, de memoria, para un país y para una sociedad? ¿Por qué es importante que se hacer lo que tú haces? De rescatar los objetos, de rescatar, de averiguar, de investigar las interpretaciones primigenias, las otras interpretaciones. ¿Por qué lo es, mi querido Juan? Chuta, es una pregunta complicadísima. Lo es por muchas cosas, yo diría, porque el patrimonio cultural es nuestro patrimonio, es nuestra prolongación poética, artística, porque eso nos permite ser más felices, conocernos más a nosotros mismos y sobre todo disfrutar. Tenemos una biblioteca simbólica gigantesca, pero desconocida, guardada en los archivos del Ministerio de Cultura, inaccesible para la gente,
Y ese es nuestro patrimonio artístico, cultural, poético, onírico, mítico, simbólico, que como vimos en estos cuatro objetos, tiene por lo menos 300.000 objetos que nos dan comprensiones de la realidad fantásticas, que nos permiten afirmar lo que somos, encontrar lo que somos, las características particulares de nuestra propia identidad. Y este es el objetivo de la vida, ser más uno mismo, ¿no es cierto? Amar lo que tiene y disfrutar la vida, disfrutar de nuestro pasado. Yo creo que el patrimonio debe servir para disfrutarlo, para reírse del patrimonio, para llorar con las piezas, porque las piezas y los símbolos cuando son culturales son reveladores. Esas revelaciones son conmovedoras a la persona. Yo creo que las sociedades necesitan este input, digamos, cultural, artístico, poético, onírico, ¿no es cierto? Porque alimenta nuestra visión humana, creativa, ¿no es cierto? Porque nos dice cuáles son nuestros, así como comprendemos con los patos que somos pedacitos de sol y pedacitos de Dios, pues eso nos da una visión poética, ¿no es cierto? Hermosa, que nos permite estar un poco mejor con nosotros mismos y un poco mejor entre nosotros mismos, porque nos construye nexos también entre nosotros y nos da identidades y nos permite ser más seres humanos, ¿no es cierto? De ahí hay distintas interpretaciones de acuerdo a los distintos momentos, ¿no? Que nos hacen, digamos, en el escudo nacional, una creación republicana, Así quizás es. occidental, pues está plasmado la sierra con el Chimborazo, el río Guayas, el comercio y el cóndor, ¿no? Como la raíz del ave, pues ancestral indígena, ¿no? Y sin embargo, somos más que eso, somos antes también el pasado incaico y antes el pasado pasto de soles o las representaciones Prehispánico, claro. prehispánicas de, qué sé yo, del sol de la Tolita, el famoso sol conocido Así es. por todos nosotros, queridos radioescuchas, como el sol del Banco Central, pero en realidad es una representación del sol de la Tolita. Y eso nos genera pues el ser a la vez diversos y el reconocernos diversos también, ¿no? Lo Y cual es esto es y importante. esto es lo más importante. Nosotros, por origen, somos sociedades diversas, no teníamos sistemas centrales autoritarios, ¿no? Quizá esa es nuestra característica. Y por ser sociedades diversas, ¿no es cierto? Éramos cientos de pequeños grupos en conflicto, en contradicción, pero también en intercambio, etcétera. Éramos sociedades diversas. Por eso nuestra enorme capacidad cultural y artística, porque somos diversos. Nuestros sistemas autoritarios, ventajosamente, no eran estatales, digamos, ¿no es cierto? Es lo que se llama la diversidad cultural. Y la diversidad cultural tiene una diversidad artística, y la artística tiene una expresión enormemente simbólica de estas construcciones para vivir mejor, para entender nuestras enfermedades psíquicas, otros problemas sociales, nuestras comprensiones sobre lo divino, ¿no es cierto? Sobre los animales, sobre la naturaleza. Te da una comprensión, una riqueza enormemente rica, ¿no? El problema está en la colonización de toda forma externa, ¿no es cierto? Yo el otro día estaba caminando por Conocoto y veo los nombres que tienen las urbanizaciones, Alcázar, esos nombres se quedaron en la colonización española, o sea, en el lenguaje, estamos colonizados por estas estructuras coloniales, pues, que es lo que la educación tiene que liberarnos. Y nos libera cuando accedemos también a lo que está en el patrimonio. Pero si lo que está en el patrimonio está con 5 llaves y el Ministerio de Cultura no tiene la menor idea de lo que tiene, entonces es un problema que el gran saber nacional, la gran sabiduría de nuestro país está encerrada en bóvedas. Y ahora hay que abrirlas. Y por eso es mi función, ya pasando a los museos. Porque este saber no puede seguir estando enclaustrado. Tiene que abrirse. Demando que se abran esas reservas y que la gente las disfrute, que disfrute de las representaciones de la fauna, de los animales, de los seres, de las enfermedades, del amor, de la vida, de la divinidad. Esa responsabilidad la tiene el Estado y no la cumple nunca, porque no la entiende, porque sigue colonizado. ¿Sí? Y esta colonización cultural que tenemos, la que hay que superar. Por eso estos programas son importantes, para tomar conciencia. Los museos no pueden ser estudiantes muertos, de seres muertos y aburridos. Los museos son espacios lúdicos, ricos,
que te conmueven, que te motivan, que descubres nuevas cosas, que tu creatividad se abre al mundo, ¿cierto? Y te nutres. No son para ir a ver de qué fecha es este objeto, no, son para disfrutar de este enorme legado que tenemos como país y que tenemos la suerte de ser enormemente potente y rico y diverso, como tú dices. Así como hay una comprensión, digamos, de la vida como dioses, así hay otras cientos de comprensiones que todavía existen y que nos permiten ampliar nuestra comprensión del mundo y nuestra razón de ser y nuestra identidad cultural. Fantástico, mi querido Juan. Vamos a una segunda pausa musical y luego vamos a conversar de qué hace Juan, de qué trabajo realiza, de cómo vincula el simbolismo, la educación desde diversos ámbitos y por qué estos procesos son importantes y qué cosas más se pueden hacer. Volvemos en un momento en este diálogo Educación y Simbolismo en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.usandina.uasb.edu.es. En contacto, siempre. Regresamos en este diálogo de educación y simbolismo con el antropólogo Juan Martínez. Mi querido Juan, pues nos conocemos como unos 30 años, creo, y entonces tú has trabajado en educación intercultural bilingüe, estoy hablando desde más o menos cuando nos conocíamos, has trabajado en temas ambientales, has trabajado también en comercio justo, en desarrollo de procesos simbólicos, de rescate de procesos simbólicos, los petroglifos de la Amazonía, varias cosas. Pero tú mismo cuéntanos, ¿cuál ha sido, cómo sintetizarías, cómo nos hablarías de tu experiencia de trabajo en el simbolismo y la educación y cómo te ha dado pues riquezas o que te ha dado también aprendizajes para la vida, ¿no? Sí, a ver, esta es una cosa interesante. A ver, yo me autodefiniría como un ser heterodoxo y como un estudiante. A mí no, o sea, yo no soy antropólogo, yo ahora soy psicoanalista y si mañana yo estoy estudiando algo de existencialismo por ahí. Yo no creo en estas comprensiones fragmentadas de la realidad, creo que hay que abrirse a diversas perspectivas. Y claro, en la vida y en el camino uno va haciendo muchas cosas. Pero creo que mi experiencia personal fue descubrir un propósito, esto que llaman los... Estoy con este énfasis psicológico, discúlpame, Alexis. No, está muy bien, está muy bien. Creo que las personas tienen que descubrir el propósito. Y no es fácil descubrir cuál es el propósito. O sea, a veces el propósito se revela por obra del Espíritu Santo, digamos así. O se revela en una noche con una copa de vino, o no se revela, o tienes que trabajar tu propósito. Yo tuve la suerte de que mi propósito se me reveló y lo encontré. Y lo encontré en los temas culturales, en los objetos más que en los temas culturales, en las imágenes, ¿no es cierto? Y cuando el propósito se revela, el camino, hay un camino que seguir, y de nuevo voy a tomar a Jung, y cuando estás en el camino, entonces el destino se manifiesta. Y ahí solo tienes que seguir el destino, digamos. Esto es lo que Jung llama eh, la revelación del destino. O sea, todos tenemos un destino, pero no lo vamos a seguir, no lo vamos a encontrar si no tenemos el propósito claro. Y entonces yo en mis actividades, primero que estudié varias cosas totalmente unas contradictorias a otras. A veces me da vergüenza hablar de mi currículum y no lo digo porque es demasiado. Yo he estudiado hasta sistemas de fauna en extinción, ¿entiendes? Cosas muy diversas las unas con las otras, ¿no es cierto? Y sigo, además me gusta mucho hacerlo, ¿no? Pero yo encontré de todas maneras que en mi propósito de vida era porque encontré y me maravillé y me enamoré, y estoy enamorado, soy un sujeto enamorado de lo que hago, encontré estos conocimientos, estos saberes que tienen los objetos ancestrales, ¿no es cierto? Y esto es mi pasión. Y descubrí además que nadie se atreve a decir que son los objetos, los antropólogos solo lo escriben, los arqueólogos peor. Y entonces me atreví a usar
visiones psicoanalíticas, junguianas, para aproximarme al objeto y hacer del objeto patrimonial un objeto de expresión simbólica, amorosa, emocional, lúdica, onírica, lo que fuere. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿no es cierto? Eh, y cuando tú tienes un propósito, claro, quiero decirte que la vida se simplifica, porque las cosas van a ir sucediendo, porque está sincronizado tú, tu propósito y la vida. La psicología dice que hay tres condiciones para que esto funcione. Una, que tu propósito te permita sobrevivir. Dos, que tu propósito te haga feliz. Y tres, que tu propósito no haga daño al otro. Ya, con eso puedes moverte en la vida. Si tú tienes una actividad con la que puedes vivir, si esa actividad hace bien al otro y eres feliz, entonces tu trabajo va a ser mucho más fecundo, yo diría. Y lo que hemos hecho durante este último tiempo es eso, eh, hacer exposiciones, hacer museos por aquí y por allá, construir lenguajes con los objetos, guiones, ¿no es cierto? Eh, que permitan al espectador, al estudiante, disfrutarlo. Aquí es solo disfrutar, aquí es que le permitan expandir su conciencia, detonar su creatividad, abrir su imaginación, que vean por qué hay que desprenderse muchas veces de las cosas materiales y volar, ser libres. O sea, que entiendan que la comprensión de Dios, del universo y de los astros es múltiple y que a partir de estas comprensiones patrimoniales hagan las suyas mismas y que luego vayan a escribir poesía y que luego se tomen un vino y comenten con sus compañeros lo que descubren en los objetos. Ese es el objetivo de destapar el conocimiento patrimonial, que está absolutamente enterrado, ¿no es cierto? Que el otro día quería ir la reserva del Ministerio de Cultura y no dejan ni siquiera entrar. Y si te dejan entrar, gran parte de los objetos ni siquiera les han sacado de las cajas, porque la sociedad o el Estado neoliberal, si quieres tú, o cual, no da importancia al patrimonio cultural, a estas representaciones del patrimonio, por simplemente no están en la lógica, digamos, capitalista, ¿no es cierto? Entonces creo que la sociedad civil y quienes estamos en este campo, tú y la universidad, por supuesto, Andina, que lo hace muy bien, estamos en este caminito, ¿no? Ahora he abierto una exposición en Ambato, estoy montando con otra, vamos a montar con la, con Lourdes Tibán en la Tacunga. Estamos con la Universidad Andina y con el apoyo increíble de Enrique Ayala, que él sí es un promotor importantísimo del patrimonio, haciendo en Ibarra, otro museo espectacular. En la Andina creo que se ha logrado en la universidad, ustedes van a ver en pocos meses la apertura del mejor museo del país, probablemente, ¿no? No solo en tecnología, sino en concepto, ¿no? Es un homenaje a Plutarco Naranjo, que es una cosa maravillosa que ha hecho la universidad, ¿no? Y me ha gustado mucho este esfuerzo de la Universidad Andina porque esto hay que aprender, digamos, tiene que decirse. Porque cuando la Universidad Andina recibió el patrimonio, las colecciones de Plutarco Naranjo, lo recibió Enrique Ayala, se comprometió a hacer un museo, ¿cierto? Y entonces la universidad recibió este legado de más de 1000 piezas de las colecciones de Plutarco Naranjo. Y quisiera que ustedes vean cómo se cumplió la palabra. La calidad de la instalación que se está haciendo es una cosa impresionante, es un homenaje, pero concreto, no es un cartoncito, es una instalación que ha costado recursos y que tiene una aproximación histórica, escenográfica espectacular. Creo que eso es lo que hay que hacer y creo que hay que honrar las palabras también y construir una nueva cultura a partir de lo que somos. Y creo que eso es lo que me parece. Y yo por eso siempre tengo que agradecer a la Universidad Andina, porque la universidad nos ha dado estos cimientos, ¿no? Esta orientación. Quisiera que tú veas la pasión que pone el profesor Ayala en Ibarra, una cosa que yo ya no le comprendo. Quiere hacer el museo más grande de artesanías de América y unas piezas que no las tiene nadie. Son maravillosos, pero los gobiernos locales no entienden, porque buscan otras comprensiones. Las autoridades locales todavía tienen que formarse. Por eso formar personas abiertas a la cultura, a la creatividad, a los sueños, y no seres rígidos que busquen dinero. Superar la rigidez del dinero, sustituirla por la poesía y el vino. Así es.
Y generar procesos pues que permitan consolidar espacios que trasciendan las generaciones, ¿no? Y que Exacto. permitan que los chicos, los pequeñitos se atraigan y se enamoren de su pasado en proyección con su presente y posteriormente sean adultos que tengan las visiones que tú nos planteas. Tú estás desarrollando con la prefecta Lourdes Tibán un proyecto de museo. Hay un video, les cuento, que circula en las redes, donde que conversas y Lourdes invita a los cotopaxenses a que entreguen las cosas que quizás las tienen ahí botadas para que luego de un proceso curatorial, pues se articulen en una propuesta comunicativa histórica. Cuéntanos quizás sobre estos procesos, sobre el de Ambato, sobre el de Tabalo, sobre el de Archidona de hace mucho tiempo. Cuéntanos. Bueno, comenzaremos por Lourdes, Iván, que yo le tengo mucho cariño, porque tiene una comprensión de realidad muy graciosa, muy rica, muy bonita, muy identitaria. Y bueno, ella está ella es una mujer muy impresionante, ella está muy comprometida en crear yo diría un museo regional de las culturas panzaleos y puruáes. Eso es lo que yo quisiera hacerlo, hacia allá estoy pensando. Y con representaciones de los procesos últimos de levantamientos y también con, con objetos de las propias culturas locales y por supuesto con un campo etnográfico importante, que es lo que la luz quiere. Yo soy de la idea de que estos museos que se tildan de etnográficos o etnohistóricos, o sea, hay que hacer museos integrados, o sea, no es que solo vas a hacer etnografía, hay que hacer museos complejos, con reflexiones difíciles también, y museos lúdicos, agradables, y históricos y políticos, siempre y cuando la política esté al servicio de la causa, digamos, de las sociedades. Entonces yo quiero hacer una cosa integrada, ¿no? Entre una acción muy etnográfica, con un museo muy histórico, o un museo con representaciones y réplicas arqueológicas, inclusive uno o dos elementos arqueológicos. Finalmente, que nos hable de esta enorme comprensión de los purguas y los panzaleos sobre su territorio y su cultura. La Lourdes se ha comprometido, es impresionante, ya está buscando el local, vamos a comenzar, entiendo yo, los próximos días. Vamos también a visitar la reserva del Puma Punga. Es que no es tan difícil, Alexis. El Puma Punga tiene 12.000 objetos en reserva etnográficos. Las colecciones más impresionantes de los tambores tigua, de las múltiples representaciones. Y el tema es cómo tú esos objetos los facilitas para que la población accede y los disfrute. Eso en el caso de Salcedo, donde Sí. accede el sujeto. Y otra cosa que me parece muy importante es descentralizar. No es que todos los museos tienen que estar en Quito. Hay que descentralizarla, hay que irse a las provincias. Yo tenía un programa de turismo museo ambulante para ir a las comunidades, a las casas comunales, llevar los objetos para que la gente los disfrute, los piense, los desarrolle, se invente y se enamore de ellos mismos, ¿no? Y hemos hecho algunas cosas. En esa línea también hicimos lo de Otavalo, que fue una cosa muy importante, muy bonita. Quizá el año pasado disfruté mucho, porque fue con el alcalde Mario Conejo, ¿no? Que también es un líder impresionante y muy importante de esto. Y logramos hacer un museo muy rico, eh, quizá muy rápido hicimos, pero bueno, en un edificio patrimonial y tuvo un impacto impresionante en Otavalo, la gente lo disfrutó muchísimo. Pero claro, cuando hay un cambio de administración, las cosas no son iguales, ¿no? Entonces tuvimos que cerrarlo. Y así hemos abierto, y así hemos trabajado en en Ambato acabamos de montar una muestra que está interesante. Ambato es muy interesante, tiene una infraestructura de salas de exposición muy grande, pero tiene muy poco contenido en las salas. Imagínate que mi exposición, la que monté, estaba sustituyendo una exposición de Barbies. Y digo, ¿pero qué hacen las Barbies? Colección de Barbies. Entonces, habiendo colecciones en las reservas. Entonces son estos vacíos contradictines de unas salas espectaculares, iluminadas, con mucha seguridad, y los compañeros no pueden colocar objetos que hablen de quiénes son y quiénes fueron y qué pensaban los que fueron, y etcétera. Se les ocurre poner Barbies, ¿no es cierto? O sea, tenemos grandes contradicciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer los actores de la sociedad civil, estos como tú y yo? Pues promover ciertas cositas. Yo he promovido una cosa en Gambato que está ahorita abierta. Lamentablemente no le han dado la importancia que yo había pensado,
pero vamos a mantenernos un par de meses en Ambato. Y así queremos ir recorriendo cantones y provincias y armando iniciativas, no para tener museos, sino para que los municipios, los gobiernos locales, las organizaciones tengan sus expresiones propias. Y luego el desafío está que esos museos, estos centros culturales se sostengan, ¿no es cierto? Y creen líneas para sostenerse, porque si no, se hace imposible. Y que esto permita que el Estado poco a poco vaya asumiendo la responsabilidad que tiene sobre la difusión del patrimonio, ¿no? Es muy divertido, Alexis. O sea, se lo hace con amor. Entonces, cuando uno hace cosas divertidas, tú sabes muy bien, tú te diviertes mucho también. Entonces, cuando uno hace cosas divertidas, los hace con el corazón y con la cabeza, porque no es de esto solo corazón, hay que estudiar, hay que hacer las cosas bien, hay que ser bien. Entonces, los resultados suelen ser positivos, amigables, y eso te da la satisfacción. Lo que decía Jung, ¿no? Dejas una huella, esta huella que es lo único que vas a dejar. Y bueno, es la huella que yo quisiera dejar, estoy muy contento de esa, ¿no? Y tengo la suerte de tener, como el doctor Ayala, personas muy cercanas a mí que ayudan, ¿no? Que están en el mismo sueño, ¿no? Están exactamente en el mismo sueño. La Universidad Andina creo que es el mejor ejemplo de este gran esfuerzo de hacer del tema cultural parte de un sistema educativo, ¿no? Y creo que hay mucho más que hacer, ¿no? Hay muchísimo más que hacer, ¿no? Te vas a dar a otras universidades, ves la frialdad de una universidad estilo Miami. Eso no somos, pues, por favor. Somos otra cosa. Somos otra historia. Sin duda es importante esas vinculaciones, importante esos propósitos, como tú nos decías, para integrar individuos, sociedad, sin pastiches, sin necesidad de recurrir a procesos foráneos, porque los Exacto. tenemos de lo nuestro. Y estamos llegando, queridos amigos y amigas, al final de este diálogo con Juan Martínez sobre la educación y el simbolismo. Muchas gracias, mi querido Juan. Quizás tus palabras finales para la audiencia de Rompe el Muro que te ha escuchado, nos ha escuchado en esta noche. Bueno, agradecerte a ti y a toda la audiencia la paciencia de haberme escuchado. A veces yo peco de ser demasiado emotivo, pero así soy. Y creo que ha sido un diálogo muy hermoso, bonito verte a ti, Alexis. Creo que estás haciendo un papel importante. Desearles a todos ustedes, ojalá haya logrado motivar un poquito y esta motivación se exprese en su compromiso por nuestro patrimonio y que pronto nos veremos en algún escenario por ahí hablando de cosas raras y esto nos dará más felices. Y a ti, Alexei, un fuerte abrazo. Espero verte pronto para tomarnos una copita de vino y hablar de estas cosas tan hermosas. Muchas gracias, Juanito. Perfecto. Está aceptada esa invitación al vinito. Y sí, en efecto, gracias a todos ustedes, mis queridos amigos y amigas, que cada jueves nos siguen en el programa Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. Muchas gracias a Tito Chela, quien está a toda hora presente apoyándonos en la producción de este programa. Y por supuesto a Juan, con toda la pasión, necesaria la pasión para un diálogo, para un programa que sea dinámico, alegre e interesante. Soy Alexis Oviedo, nos vemos el siguiente jueves para otro diálogo con temas de la educación, salud y alegría. Buenas noches con todos y todas. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro. Rompe el Muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.